Es el momento de recibir a nuestros invitados aquí en CE Chile. Se los presento inmediatamente. Rodrigo de la Barra Ahumada. ¿Quién es Rodrigo de la Barra? Subdirector Nacional de Extensión y Transferencia Tecnológica del INIA, Instituto de Investigaciones Agropecuarias, ingeniero agrónomo, con un magíster en Economía y también doctor en Producción Ovina. Rodrigo, un gusto de saludarte, muy bienvenido. ¿Cómo estás? Hola Alfredo, un gusto para mí estar aquí en Conexión Empresarial, así que abierto a una conversación que sea lo más amplia posible en estos temas. Sí, temas que son tremendamente interesantes y apasionantes cuando estamos hablando de I más D más I, investigación, desarrollo, innovación, que son, yo diría, hoy conceptos que tienen que estar presentes en todas las actividades económicas. Conversamos habitualmente aquí con nuestros auditores, emprendedores, emprendedoras, dueños y dueñas de una micro, pequeña o mediana empresa. La importancia de estar atento a lo que está sucediendo, sobre todo cuando hay temas tan sensibles como el de hoy. Hablar de agricultura, hablar de alimentación, es un temazo hoy, Rodrigo, considerando el contexto actual, en donde tenemos, según la ONU, en algunos sectores del mundo, y de hecho ya se está anunciando acá en Chile que en 6 meses más de seguir la situación en Ucrania, esta guerra de Rusia en Ucrania, podríamos también tener problemas de seguridad alimentaria. Entonces, la verdad, esto tiene varias miradas, Rodrigo. Sí, mira, bueno, primero que nada, creo que el tema de los alimentos, ¿cierto? Es un tema que siempre nos preocupa cuando tenemos la sensación de que pudieran faltarnos, ¿ya? Nosotros tenemos distintas discusiones sobre la alimentación sana, la Sí. alimentación, nosotros producimos alimentos para el mundo, pero hoy día lo que nos preocupa es si de los alimentos que producimos, si son los que nosotros requerimos. Entonces empieza el tema de la discusión sobre la seguridad alimentaria. Entonces ya nos preocupa de dónde viene el trigo que consumimos, la avena, etcétera. Y por lo tanto, cuando vemos por las noticias que se afecta una zona de producción en el mundo, esto es muy nuevo, ¿eh? Para nosotros, que se afecta una zona de producción en el mundo y preocuparnos si eso va a afectar el abastecimiento, evidentemente genera un cambio en el foco que ponen no solo los consumidores, sino también los productores. Entonces, en este punto, nosotros como Instituto de Investigaciones, lo que hacemos es hacer lo mismo que hacen todos los usuarios, focalizarnos en el tema, tratar de privilegiar las líneas de investigación y de desarrollo tecnológico que pueden ayudar en parte a mitigar este problema que de todas maneras es un problema muy grande, es un problema que no podemos resolver ni como país, ni como Instituto de Investigaciones Agropecuarias, pero en el cual sí podemos aportar a la solución, aportar a que podamos tener una mejor producción y una variada producción de cara a nuestros requerimientos país, a las cosas que nosotros consumimos. Exacto. Y ahí, fíjate, bueno, se van incorporando elementos que son interesantes que vayamos desarrollando. Ah, te voy a leer parte de un texto que fue publicado por el Grupo Alimentario de Innovación y Sostenibilidad para alimentar a una población mundial que previsiblemente va a llegar a los 8.300 millones en el año 2025, o sea, a la vuelta nada más, y con presiones crecientes sobre la base de recursos, el mundo necesitará aumentar considerablemente la productividad agrícola. Para ello, la investigación en el sector agrícola desempeña un papel fundamental en la mejora del desarrollo y en elevar la producción de la agricultura. De hecho, importantes progresos desarrollados a través de la investigación han contribuido a aumentar hasta en un 80% la producción mundial de alimentos, esto desde la década del 60. Tenemos hoy día las nuevas tecnologías aplicadas en el sector agrícola desarrolladas sobre la base de la investigación científica, son fundamentales para elevar la productividad, Rodrigo. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Sí, mira, yo creo que bueno, hay dos temas que son, siempre me gusta señalar al mundo empresarial, al mundo emprendedor. Lo único que te hace competitivo en el largo plazo es la tecnología, ¿ya? A veces uno dice, no, mira, yo tengo la suerte de que tengo esta máquina, tengo la suerte de que estoy ubicado cerca de la carretera, tengo la suerte de que mi marca es conocida en el mercado, pero en el largo plazo, en 40 o en 50 años, en realidad lo único que te mantiene en el negocio no son esas cosas, sino
el estar continuamente incorporando tecnología. Ahora, desde el punto de vista de los alimentos, nosotros a nivel mundial podríamos decir que tenemos una fórmula, los seres humanos, para producir alimentos, una fórmula tecnológica, ¿ya? Cultivamos las plantas, le echamos fertilizantes, hacemos una serie de cosas con ellas y generamos granos, con esos granos a veces alimentamos ganado y generamos proteína vegetal y animal. Y esa fórmula tiene evidentemente todo el conocimiento científico que hemos desarrollado en el mundo. ¿Qué nos pasa hoy día cuando tú dices que vamos a llegar a los 8.000 y eso en 25, el 2025, pero el 2050 Claro. vamos a llegar a 10.000 habitantes? ¿Ya? Vamos a requerir más alimentos y tenemos un problema con la fórmula, Hay un, porque nuestra fórmula ¿ya? para producir alimentos consume una cantidad de suelo, una cantidad de agua, una cantidad de insumos, y lo que estamos viendo hoy día, además, es que no existe tanto suelo disponible, tampoco hay tanta agua disponible, y además hemos descubierto también que nuestra producción genera ciertos efectos de contaminación, de residuos. Por lo tanto, el rol fundamental de la investigación es generar una nueva fórmula productiva. Entonces ahí entramos nosotros y empezamos a tratar de desarrollar variedades de distintos cultivos que consuman menos agua, que consuman menos nutrientes, que puedan interactuar con un medio ambiente cambiante, con un clima cada vez más impredecible. Y en esas materias, en animales, trabajamos con animales que tengan más rusticidad frente a los cambios ambientales, que se afecten menos con la sequía. Y en esos caminos nosotros vamos trabajando. Evidentemente la investigación es lenta, porque no todas las pruebas que hacemos resultan exitosas, muchas de ellas probamos lo que no sirve, pero efectivamente en eso estamos trabajando y al día de hoy evidentemente tenemos varias variedades de distintos cultivos que siguen esa lógica, la lógica de generar alimentos con un menor consumo de recursos naturales y generar alimentos también que tengan una mayor capacidad de enfrentar este clima variante que se nos está dando. Una consulta a propósito, Rodrigo, de lo que estamos hablando del desarrollo de la ciencia, la conexión con la investigación, la transferencia tecnológica. Fíjate que cuando hablamos de I+D+I en nuestro país, bueno, tenemos que compararnos con los países OCDE, al grupo al cual pertenecemos, y la inversión de nuestro país es muy baja. Si lo comparamos con otros países, hoy día en Chile, creo que oscila en el 0,36, con suerte podríamos llegar al 0,40. Y el resto de países acá en Latinoamérica andan por ahí nomás, o sea, no mucho más que eso. Estamos al debe. ¿Qué crees tú que hace falta para que nuestro país entienda que mientras más recursos inyectemos en lo que es investigación, desarrollo, innovación, vamos a ser también mucho más productivos y vamos a ir solucionando distintas problemáticas y además generar un círculo virtuoso, porque al potenciar el I+D+I, vamos articulando y vamos dinamizando todo el ecosistema, Rodrigo? Sí, a mí me parece que eso es fundamental porque justamente los países de la OCDE tienen una inversión de hasta 9 veces más en I+D que nosotros, y evidentemente a partir de eso tienen una serie de desarrollos tecnológicos que nosotros muchas veces vamos siguiéndolos, no vamos a la par. Pero hay un dato que yo considero muy relevante, porque muchas personas piensan que el porcentaje del PIB o la cantidad que gastamos nosotros en I+D es como el Estado el que lo hace, ¿ya? Y la verdad las cosas es que el porcentaje del PIB es la sumatoria de lo que hace el Estado más lo que hacen los privados, ¿ya? Los empresarios, los grandes y pequeños. Entonces, nosotros tenemos un dato en el cual no tenemos ninguna diferencia con la OCDE, y es que en Chile ese 0,34, que es poquito, el 65% lo pone el Estado y el 35% los privados. Esa cifra es igual en la OCDE, el 64% creo que. Entonces el tema es cómo hacer que en Chile, si bien es cierto el Estado tiene que colocar más recursos, a la par el sector privado los coloque. Y aquí hay un tema que es bien desafiante, porque yo siempre digo que el productor, el empresario, el agricultor grande y pequeño invierte en tecnología cuando ve que la tecnología resulta, ¿ya? Entonces, el probar que la tecnología resulta es una labor fundamental, que en el fondo es el trabajo que me toca hacer a mí, de extensión y transferencia tecnológica, porque
La tecnología puede ser muy buena, pero si no es demostrada ante quienes requieren solucionar los problemas, difícilmente llega al mercado y llega a transformarse en una realidad productiva y económica. Entonces, ahí viene el desafío de los países de no solo gastar más en I+D, sino que colocarle a la I final, I+D+I, colocarle una parte importante de los recursos, porque de hecho hay muchas tecnologías desarrolladas hace muchos años que todavía hay sectores de la sociedad chilena, por ejemplo, a la cual no llega. Y ahí tenemos que hacer un esfuerzo mayor. Por eso que hoy día Línea del Instituto de Investigaciones Agropecuarias se encuentra desarrollando esta subdirección de extensión y transferencia tecnológica, que es nueva, no la teníamos antes, es primera vez que se lleva la extensión y la transferencia tecnológica a un nivel superior, porque nos preocupa enormemente llevar las tecnologías no solo a todos los sectores, sino que más rápido, que la tecnología salga de nuestros laboratorios y ojalá en poco tiempo ya la estén usando en el sector productivo. ¿Cómo se está haciendo ese trabajo ahí a través de INIA, Rodrigo? Mira, lo que estamos haciendo en INE hoy día, primero que nada, es formando una subdirección que permita separar algunas cosas que antes se trabajaban juntas. Por ejemplo, decir que para que tú puedas adquirir una nueva tecnología, ser eficiente en adquirirla, tú necesitas tener ciertos conocimientos previos, ¿ya? O sea, si yo quiero usar el celular, si tú me vas a regalar un smartphone de última generación, yo necesito saber leer y escribir a lo menos, porque si no, no voy a poder usar el teléfono, no voy a poder usar las aplicaciones. Entonces, en transferencia tecnológica y extensión, lo que nosotros hacemos a través de la extensión y de la capacitación es dotar a las personas de todo el conocimiento necesario para que puedan usar la nueva tecnología, ¿ya? De acuerdo. Bueno, esas dos áreas son muy importantes en el sector agropecuario, pero también en los otros sectores, porque hay muchas ofertas de tecnología hoy día que los empresarios y los agricultores no pueden usar porque no tienen el conocimiento necesario para entender qué ventaja les da esa máquina, qué ventaja les da esa patente, qué ventaja les da incorporar esa tecnología, ¿ya? Y ahí yo creo que es donde se requiere hacer un esfuerzo de traducción. Nosotros necesitamos preparar a los emprendedores para que conozcan todo lo que ya sabemos, lo que ya está hecho, todo el nivel tecnológico de aquello que no es novedad en el mundo, para que tú puedas a partir de ahí adquirir las tecnologías de última generación. Entonces a nosotros nos pasa bastante que hoy día, por ejemplo, nos estamos planteando que nosotros tenemos que hacer cursos de capacitación para la gente que va a usar nuestras variedades. Porque si bien es cierto, una variedad de arroz puede ser usar menos agua significativamente que todas las anteriores, pero tú necesitas manejar tecnológicamente cada aspecto de esa variedad de arroz, desde la fertilización hasta el control de las enfermedades, la dosis de siembra, el tipo de maquinaria y mecanización, para que esa realidad de que tú instales una variedad que consuma menos agua, finalmente tenga efecto. Porque si tú fallas en los otros elementos, al final la planta, por muy poca agua que consuma, si no da el rendimiento, el productor la va a abandonar. Porque necesitamos, como digo, cosas que nos vayan acumulando ventajas. Y en ese sentido, el Instituto hoy día está desarrollando una política, estamos empezando, pero vamos a desarrollar una política especializada en extensión y capacitación para preparar emprendedores a usar las tecnologías que nosotros desarrollamos. El Instituto de Investigaciones Agropecuarias INIA tiene presencia a nivel nacional, me imagino, Rodrigo. ¿Está presente en qué regiones del país? De Arica a Magallanes tenemos 10 centros de investigación en las regiones donde hay agricultura relevante. En Arica tenemos en la zona de los valles, después hasta la cuarta región, la región metropolitana, y de ahí vamos saltando hasta la zona austral, hasta Punta Arenas. Estamos presentes con centros de investigación, algunos son birregionales, otros atienden a una región, otros atienden a 2 regiones. En cada región nuestros centros se van especializando en la realidad productiva. En la zona austral estamos más metidos en el tema de las ovejas, en el tema, en Osorno, en el tema de las leches, y así vamos en cada región especializándonos en ciertas áreas. Pero además tenemos una estructura nacional que relaciona las capacidades de unos centros con otros, de tal manera que si tenemos que atender un tema en otra región de un rubro, con especialistas de otra área, lo hacemos, ¿ya? De acuerdo. Entonces somos una corporación de derecho privado que depende del Ministerio de Agricultura, y ¿cómo se llama? Y nuestras actividades se fundan principalmente en desarrollar proyectos de investigación que postulamos a fondos concursables, nos asociamos con empresarios, con microempresarios, con cooperativas de agricultores, y realizamos muchas actividades con agrupaciones de productores
y agricultores en los distintos ámbitos. Trabajamos desde la tecnología básica de producción agrícola hasta las tecnologías más de alimentos, sellos de origen, procesamiento de alimentos, y también todo lo que tiene que ver con semillas, con control de enfermedades de las plantas, etc. Es muy variado nuestro ámbito de trabajo, pero estamos en todo el país. A propósito de eso, de estar en todo el país y atender las necesidades territoriales, que me parece fundamental también para mejorar la productividad y la eficiencia en cada zona, ¿cómo está la relación con los agricultores en particular? ¿Cómo ellos se acercan a la tecnología? Porque es una actividad económica bastante especial la agricultura, sobre todo la más pequeña. Los agricultores, por ejemplo, la agricultura familiar campesina, que tiene otras características de un mediano o gran productor en el mundo de la agricultura, Rodrigo. Me imagino que ese también ha sido un Sí, desafío en lo que es la transferencia. Sí, ese es un desafío importante porque efectivamente nuestro público, en este caso los agricultores, están muy dispersos en el territorio y a veces en territorios muy amplios como las regiones australes. Entonces, juntarnos para ver el tema tecnológico no es fácil. Sin embargo, nosotros tenemos un programa que es formamos grupos de extensión tecnológica, que son grupos de agricultores con los cuales vamos haciendo un seguimiento durante 2 o 3 años de temas tecnológicos que vamos incorporando con ellos a través de capacitación, de días de campo, pero también eso lo tenemos focalizado hacia los agricultores pequeños y medianos de la AFC, también de pueblo originario, pero también tenemos convenios de trabajo con agricultores más grandes, ¿ya? Los agricultores de nivel más empresarial o medianos agricultores también hacemos convenios con cooperativas, con empresas grandes, y evidentemente la tecnología según la escala es distinta. El cómo resolver un problema de un rebaño de ovejas de 40 ovejas a un estanciero de 160.000 ovejas es distinto, y nosotros somos los que colaboramos con estos actores para ajustar la tecnología a esos niveles y poder darle soporte al desarrollo que quieren hacer los productores. En ese sentido, en este momento tenemos cerca de 60 grupos con los que trabajamos en las distintas regiones, ¿ya? En la quinta región tenemos 4 grupos tecnológicos con los que estamos trabajando, y con los agricultores vamos definiendo cuáles son sus debilidades, los temas en que necesitan ser reforzados, y nosotros traemos los especialistas y trabajamos con ellos para que vayan resolviendo estos problemas. De acuerdo. Oye, al hacer ese trabajo, Rodrigo, ¿cómo se materializa, cómo ustedes se acercan a los agricultores, cómo está la aceptación de parte de ellos con el aporte, con estas observaciones, transferencia de conocimiento, aporte de innovación y tecnología? ¿Cómo ellos la reciben finalmente ahí para aplicarla en el campo, en el terreno? Mira, yo diría que esa es una de las partes más, podríamos decir, más bonitas, más encantadoras del tema de la transferencia tecnológica, que es el encuentro que tenemos con los agricultores, ¿ya? Cuando nosotros nos juntamos con los agricultores, posiblemente todos mis colegas en línea coinciden en que todos añoramos el momento en que nos juntamos con los agricultores, porque ocurren 2 cosas. Primero, confrontamos la realidad tal como es, ¿ya? No es la ciencia en el pizarrón ni la ciencia en la diapositiva, Sí. sino que es el productor mostrándole a uno la fruta o el grano o la planta o el animal con un problema concreto que le dice, miren lo que me pasa aquí, ¿qué puede ser? Y es el momento en que nosotros tomamos todo el conocimiento que acumulamos como expertos, en algunos casos como especialistas, gente que ha estudiado estos temas, y hacemos los planteamientos de que esto puede ser A o B o C. Esto es como el doctor, ¿cierto?, en la consulta, que a uno le dice, mire, yo creo que esto puede ser A o B o C. Y en ese momento, cuando nosotros, la parte más bonita es cuando nosotros logramos efectivamente, junto con el agricultor, identificar una solución, la aplicamos, y cuando resulta, lo que pasa en esos ojos, lo que pasa en esa mirada, en esas personas que están ahí, es que cambia su visión del mundo y te dicen, realmente no pensé que esto se podía solucionar, no pensé que mis animales iban a mejorar, o que el cultivo ahora está rindiendo el doble o el triple, o que este problema que me agobió tanto tiempo tenía una solución tan simple, ¿ya? Entonces, en muchos temas nosotros, como lo decimos siempre, el problema tecnológico se resuelve no necesariamente con un insumo, ni con un producto que comprar, ni con una inversión que hacer, sino que muchas veces se resuelve con un modo de hacer
que es conocimiento, pero que es conocimiento de manejo, no es conocimiento puesto en cosas que hay que comprar. Entonces, en ese punto ocurren dos cosas, evidentemente. Si tú le apuntas, ocurre esta cosa maravillosa, y si no le apuntas, tú tienes que ser capaz de hacer ver al productor que estamos experimentando soluciones. Estamos probando una, si no nos funciona una, probaremos otra, pero hay un mensaje que siempre le decimos, pero solo no los vamos a dejar. O sea, este tema nos une a los investigadores con los agricultores porque en el fondo estamos juntos tratando de dilucidar algo que le va a servir a todo el mundo cuando lo hagamos, cuando logremos controlar esa enfermedad o ese problema productivo. Y esa experiencia hace que los agricultores defiendan mucho el tema de la extensión y la transferencia tecnológica. Les cuesta más comprender a ellos el tiempo que gastamos en el laboratorio, el tiempo que gastamos en los experimentos más sofisticados, pero ese momento es el que le da sentido a toda nuestra institución. Entiendo que en otras áreas de emprendimiento hay otro tipo de instituciones que hacen investigación también, y yo invito a los emprendedores de todas las áreas a reunirse con la gente que hace investigación en sus rubros, porque cuando uno se reúne con los investigadores, al principio parece que fueran mundos distantes, que no tienen mucho que hablar, pero cuando nos juntamos en torno al problema productivo concreto, aparece un universo que solamente puede traer buenas cosas y avance y progreso. Absolutamente, sí, la sinergia que se provoca ahí es impresionante. Y además que, fíjate que hay un conocimiento adquirido, que es a través de la experiencia de los agricultores, que por décadas, por generaciones, de alguna u otra manera ellos se han conectado con la tierra, y ahí hay mucha sabiduría también, que me imagino ustedes de alguna forma también recogen para luego con esa mirada más científica, con tecnología, con metodología, con estudios, se pueden ir mejorando esa sapiencia que ya está instalada en el campo, Rodrigo. Sí, mira, nosotros, bueno, había una mirada antigua, hace muchos años atrás, muchas décadas atrás, estaba la mirada esta, yo diría que cuando partimos como instituto, en los años 60, estaba esta mirada de que como que el especialista lo sabía todo y el agricultor no sabía nada, ¿ya? Y eso fue cambiando rotundamente en los años 80, particularmente en los 90. Hoy día ha cambiado mucho, porque todos entendemos que es mucho más corto el camino cuando nos miramos de igual a igual y decimos este problema lo tenemos que resolver entre todos los que estamos aquí, en algunos casos productores, el investigador, a veces hay asesores técnicos, etc. ¿Por qué? Porque hay muchos elementos que hacen fracasar una innovación que tienen que ver con conocer el lugar, conocer el clima en ese lugar, Sí. conocer el comportamiento de sus animales. Entonces uno le pregunta a los productores, ¿y usted frente al problema qué es lo que ha hecho y no le ha resultado? Cuando el productor nos cuenta todo lo que ha aplicado y no ha resultado, nosotros ya tenemos caminos descartados y ahorramos tiempo. Después, cuando vemos el problema, ya tenemos una solución para el problema, pero tenemos que implementarla, ¿cierto? Decimos, nosotros vamos a aplicar este producto en esta hora, o lo vamos a aplicar con esta máquina o de esta manera. Muchas veces es el agricultor el que nos dice, amigo mío, eso no va a funcionar, porque a esa hora aquí hiela, porque a esa hora aquí todavía no sale el sol, porque esa máquina que usted dice, nosotros la tenemos también, pero no es fácil calibrarla, porque no hay gente que la sepa operar. Es decir, te da todas las razones que te permiten a ti tener una mejor eficacia a la hora de instalar la solución. Entonces, para nosotros la opinión del agricultor, del emprendedor en este caso, es fundamental, sobre todo cuando nos hace las preguntas y las dudas, cuando nos dice, hay dos o tres cosas que no estoy seguro de lo que usted me está contando, y dilucidar esa duda, lo único que hace es favorecer el proceso de innovación y de que la tecnología se acune ahí y se finalmente prenda en ese proceso productivo. Oye, Rodrigo, no te voy a preguntar, en este minuto, ¿en qué parte estás ubicado? ¿En Yo qué estoy en región estás? Santiago. Ah, estás en Santiago, ya. Estoy en Santiago, sí, la Subdirección de Extensión y Transferencia de Tecnología está radicada en Santiago, y desde aquí nos relacionamos con los distintos centros y vamos estableciendo las nuevas políticas para tratar de esto que estoy diciendo yo, que suena muy fácil decirlo, tratar de materializarlo con nuestros colegas, nuestros equipos técnicos y los grupos de agricultores en los distintos territorios. Sí, claro. Oye, tengo entendido, me corriges, que eres influencer ovino, ¿ah? Que te encantan las ovejas. Ah, ¿cómo? Me soplaron por ahí. Sí, mira, bueno, esa es una experiencia de última milla,
que me tocó cuando empezó el asunto de la pandemia. ¿Ya? Como muchos chilenos, yo me tuve que ir para la casa. Bueno, tengo cierta edad y tengo ciertos problemas pulmonares, entonces me fui para la casa. Me Ok. quedé ahí en teletrabajo. Y el problema que yo tenía es que esto de la pandemia empezó en el mes de marzo, por ahí, Sí, del del 2020. 2020, y en el mes de marzo, en la zona donde yo vivía, que es Osorno, empieza el encaste de las ovejas. Es una época muy importante porque, bueno, se juntan los machos con la hembra y de ahí van a nacer los corderitos, ¿ya? Ok. Entonces, muchos agricultores con los que yo trabajo, de cooperativas, de organizaciones, empezaron a llamarme para decirme, oiga, don Rodrigo, ¿y cómo lo vamos a hacer? Si usted no está y no va a venir y no nos podemos juntar y necesitamos ver las ovejas, ver los carneros, revisarlos. Entonces yo lo que hice, mi primera reacción fue decirle, mire, yo le voy a hacer un videito en el teléfono y se lo voy a enviar con las recomendaciones para hacer eso, para seleccionar el animal. De acuerdo. Y se lo envié a un agricultor y él me pidió permiso después para enviárselo a otros, porque le había servido. Y una hija mía, mi hija mayor, que tiene, en ese momento tenía 16 años, me dijo, así tal cual, me dijo, oye viejo, me dijo, ¿y por qué mejor no haces un canal de YouTube? Para que no esté haciendo un video cada vez, lo sube y lo ve mucha más gente. Entonces, bueno, con la ayuda de ella, evidentemente los muchachos hoy día saben más que uno de estas cosas, montamos un canal de YouTube y yo empecé a hacer videos de los temas más importantes de manejo, cosas muy prácticas, videitos de 15 minutos, y formamos un canal que se llama Hablemos de Ovejas. Se me ocurrió que ese era el nombre que tenía que tener. Ok. Y claro, en un principio mi objetivo era poder ayudar a esos 20 o 30 productores con los que yo trabajaba, y después me empecé a entusiasmar, empezó a escribirme gente de otras partes, empezó a llegar, porque el video te llega al teléfono, y de repente ya en un año tuvimos más de 400.000 vistas en video, que lo cual es muchísimo. O sea, yo no hablo con 400.000 personas en un año, y tengo hoy día cerca de 4.500 suscriptores que me siguen permanentemente y me preguntan cosas específicas y me van diciendo más o menos, guiándome a cuál tiene que ser el siguiente video. ¿Ya? Es una experiencia muy enriquecedora que entra en lo que podríamos llamar extensionismo digital. Hoy día se le llama extensionismo digital. Yo se la he recomendado a todos mis colegas porque te permite llegar a cruzar una frontera y llegar a lugares absolutamente inexplorados. Gente de las islas, gente de otros países, gente del sur, del norte, gente que tiene 5 ovejas y gente que tiene 50.000 ovejas y que todos comparten los mismos problemas. Cuando tú resuelves la duda para uno, lo resuelves para muchos. Entonces yo creo Exacto. que ese es un mecanismo muy interesante para acelerar el proceso de innovación tecnológica. Absolutamente. Oye, a propósito de esto mismo que nos estás ejemplificando con lo que te tocó hacer, producto y motivado justamente por la pandemia, todo este trabajo de investigación que hace permanentemente INEA, cuéntanos cómo, por ejemplo, los agricultores pueden acceder a esta transferencia tecnológica o a los avances, resultados de los distintos proyectos de investigación que ustedes realizan, Rodrigo. Mira, como yo te comentaba, Alfredo, nosotros tenemos centros de investigación en las distintas regiones. En el caso de la Quinta estamos ahí en La Cruz, ahí en calle Cerrillo, creo que eso es como creo que Valparaíso ya. Y tenemos nuestro centro, y a los centros pueden ir agricultores también, trabajamos fundamentalmente con agrupaciones de agricultores, ¿ya? Ya, Que vayan agrupados, porque no podemos atender uno a uno. Piensa tú que en línea nosotros somos profesionales investigadores, cerca de 250 en todo el país, y tenemos 2 millones de habitantes rurales y cerca de 300.000 agricultores. O sea, no podríamos, ¿ya? Tendríamos que hacer canales de YouTube, ¿no? Entonces, pero los agricultores se pueden acercar a estos centros, en el caso del INEA de La Cruz, y conversar con los directivos de ahí, porque nosotros tenemos a veces instrumentos de transferencia tecnológica. Tenemos, primero que nada, invitamos a la gente a los seminarios que hacemos, a los días de campo que hacemos, y también organizamos grupos de extensión y transferencia tecnológica, dependiendo de los grupos. Entonces, esa es la manera como nos vamos desarrollar una relación con los grupos de agricultores. Habitualmente cuando uno va a un seminario en una región, uno se saluda con la mitad de los asistentes al auditorio porque hay gente que regularmente va, que ya está ligada al proceso de innovación tecnológica, que a veces tú lo invitas también a otro seminario y te dicen, no, porque yo ya fui a ese, pero le voy a contar a algún amigo.
este tema es una conversación larga que vamos desarrollando con los centros, con los agricultores, desde los centros con los agricultores. Y por lo tanto, yo invito a los agricultores siempre a que se acerquen. Mucha gente dice que no me atrevo, no sé si me van a ser lo suficiente como para hablar con investigadores. Y somos personas comunes y corrientes que lo único que hacemos es concentrarnos en el problema que tiene un productor y tratar de resolverlo. Entonces, ahora, una parte importante de nuestro trabajo es la investigación. ¿Ya? Cuando hacemos investigación, nosotros, justamente una de las cosas que necesitamos para que esa investigación fructifique es poder hablarla con los usuarios, porque son los usuarios finalmente los que nos dicen, ¿sabe qué? Eso que usted está haciendo es demasiado sofisticado, o no resuelve el problema totalmente, o ¿cómo se llama? O yo no lo puedo aplicar por tales y cuales razones, y eso nos permite retroalimentar el proceso, y eso sirve para mucha gente. Absolutamente. Sí, bien. Oye, quedan muchos temas pendientes, Rodrigo, pero lamentablemente el tiempo ya nos ha alcanzado. Así es. Los quiero invitar para que vayan al sitio web inia.cl. Muy fácil, www.inia.cl. Hemos tenido esta grata e informativa conversación junto a Rodrigo de la Barra Ahumada, subdirector nacional de Extensión y Transferencia Tecnológica del Instituto de Investigaciones Agropecuarias INIA. Rodrigo, la verdad ha sido un agrado, un gusto poder conversar contigo en esta oportunidad. También para mí, Alfredo, y como digo, un saludo afectuoso a todos los que nos vean y nos escuchen, y siempre llano a cualquier otra conversación que quieras tener sobre el tema. Gracias, Rodrigo, que te vaya muy bien. Y bueno, ustedes han podido disfrutar de esta interesante conversación, aprendiendo y entendiendo cómo, en este caso, INIA puede desarrollar todo este tremendo trabajo de investigación, de desarrollo, de innovación y aplicarla directamente con el usuario final. Conversación que disfrutaron aquí en CE Chile.